Bien, estamos entonces con Avelino Guillén, recordado fiscal que llevó la acusación, la parte principal de la acusación contra Alberto Fujimori, y ahora ha sido presentado por Pedro Pablo Kuczynski como miembro del equipo anticorrupción de Pedro Pablo Kuczynski. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, usted es, en cierto sentido, el símbolo, el arquetipo, digamos, más representativo del antifujimorismo, por llamarlo así. Usted, me imagino que ha sido convocado para reforzar el sentimiento antifujimorista en la población a fin de volver a captar los votos que de repente pudieron empezar a irse hacia el otro lado. Esa es la razón de su convocatoria, me imagino. Bueno, su lectura es interesante, pero lo que yo me limité a hacer en la Fiscalía desde el año 2001, cuando el señor Fujimori sale del poder, es a participar en representación de la Fiscalía en todos los procesos anticorrupción a nivel de la Corte Suprema, desde el primero, que fue el caso del señor Curi Bumachar, hasta los procesos seguidos contra el expresidente Alberto Fujimori. Tengo una posición, sí, firme contra la corrupción y contra la impunidad, y lo he expresado a través de numerosas intervenciones periodísticas. He sido entrevistado numerosas veces, pero mi posición contra la corrupción no se limita y no solamente se refiere al régimen del señor Fujimori, sino que mis críticas han sido siempre contra diversos actores políticos de diferentes colores. De acuerdo, pero digamos, hoy día usted ha dicho claramente que no hay mayor diferencia entre Keiko Fujimori y Alberto Fujimori, que ella, en buena cuenta, pues su gobierno sería un gobierno autoritario y corrupto probablemente, y que, en fin, no advierte usted mayor diferencia, realmente no ve usted mayor diferencia entre Fuerza Popular, digamos, y la década de los 90. Yo parto del análisis, es interesante su pregunta, de que la señora Keiko Fujimori formó parte, no es una testigo o una observadora del régimen, ella estuvo dentro del poder, ella como primera dama formó parte del gobierno de Alberto Fujimori y fue testigo de numerosos hechos. Recuerde usted que a partir de 1995, por ejemplo, se inició toda la estrategia de impunidad en relación a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, las leyes de amnistía, los procesos a nivel de fuero privativo militar, el juicio a Vaticano por narcotráfico, que tuvo una gran cobertura periodística. Por ejemplo, la intervención al avión presidencial donde se encontró más de 120 kilos de droga, que también tuvo una gran cobertura. Ella estaba estudiando en Estados Unidos en esa época, ¿no? Pero ocupaba el cargo de primera dama, iba y venía. No sé cómo hacía para estar en dos sitios a la vez. Ella lo que dice, y efectivamente esto se pudo, es cierto, se opuso a la reelección y firmó el famoso pedido de referéndum. Le pidió a su padre que sacara a Montesinos, en fin, no es muy claro que haya respaldado todo, ¿no? Es en la etapa final, pero recuerde usted que antes que el señor Fujimori juramente como presidente de la República, ya en la revista Careta sacó una carátula donde señalaba: cuidado con este asesor, y estaba la foto del señor Vladimiro Montesinos Torres, antes que juramente. Entonces ella ya tenía conocimiento. Era una chica pues pero estaba fuera del país, una chica muy joven, ¿no? Pero ella se ha dado el trabajo de construir en una época, en un momento en el que el sistema de partidos se descompone, no hay prácticamente sistema de partidos, y que es un imperativo nacional tener un sistema de partidos. Es el único líder que ha construido un partido en los últimos años, un partido político comprometido, a diferencia de su padre, que nunca quiso tener un partido, y su partido eran más bien las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ¿no ve usted diferencias? Eso de partido lo veo, es un avance, si usted puede llamar así, pero es una estructura básicamente personalista, estrictamente vertical, y donde ella adopta actitudes muy similares a las que desarrolló su señor padre. Su misma estrategia, el culto a la personalidad. ¿Recuerda usted las fiestas de cumpleaños de la señora Keiko, donde los señores congresistas se disfrazaban del Chavo del Ocho y una serie de cosas?
lo cual era un ridículo impresionante. Entonces, ¿de dónde? O sea, es muy similar. Bueno, pero digamos, su padre no formó nunca un partido que los cambiaba en cada elección. Ahora, claro, se refundaban para cada evento electoral. Sí, es verdad eso. De otro lado, ella ha ofrecido las comisiones de fiscalización y de inteligencia en el próximo Congreso a la oposición. Ha firmado un compromiso de honor con el Perú en el que dice que no va a utilizar el poder político para beneficiar a ningún miembro de la familia, respeto irrestricto al orden democrático, en fin, una serie de cosas, nunca más el 5 de abril. Entonces, puede ser señalar que ella va a repetir la autocracia, la dictadura y la corrupción de los 90 es un poco... Cuando un político está en campaña ofrece muchas cosas. Cuando usted realmente conoce a un político cuando está en el poder, ahí recién usted conoce a la persona. ¿Y usted cree que ella digamos, los genes se van a imponer? Y además recuerda usted la reacción apenas conocidos los resultados electorales en la primera vuelta, las declaraciones de la señora Chacón, del señor Becerril, del señor Petrucci, creo, y una serie de declaraciones más que apuntan a que ellos y ahí dan a conocer realmente cómo piensan actuar. Las leyes que van a salir como un tubo, o sea, dan a entender de que va a haber leyes de medianoche, leyes sorpresa. O sea, ¿qué garantía tenemos de un cambio del fujimorismo si en lo central sus principales figuras políticas que trabajaron al lado de su padre están ahora? Mire usted nomás la plancha presidencial. Las principales están en la cárcel, Vladimiro Montesinos, pero él no era miembro general Hermosa, es decir, todos los que lo rodeaban están en la cárcel. Esa era la estructura del aparato de poder, porque el poder en el Perú durante el régimen de Fujimori no estuvo en Palacio de Gobierno, sino instalado en el Servicio de Inteligencia Nacional, y el señor Fujimori co-gobernó con Vladimiro Montesinos todos. Así es. Por eso están en la cárcel, pues. Pero bueno, solamente la estructura militar. Bueno, ¿cuál sería, usted ha sido presentado como parte del equipo anticorrupción, cuál sería su papel, digamos, en un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué rol desempeñaría usted ahí? Mire, yo quiero ser absolutamente sincero con usted, porque yo le tengo el máximo respeto. Lo que yo estoy haciendo es colaborar, aportar algunas ideas en relación a una estrategia en el ámbito de la política anticorrupción. Mi campo es ese. Yo no pido nada a cambio. Yo ya he tenido suficiente trabajo y he trabajado por más de 30 años en la Fiscalía y yo no espero hacer algo para que me den algo. No es así. Mi servicio... No, pero no se trata de que le den algo, sino que usted dé algo. Digamos, usted es una persona identificada efectivamente con la lucha contra la corrupción, o sea, usted ha sido un fiscal muy distinguido y podría jugar un papel benéfico para el país en la lucha contra la corrupción. ¿No le han señalado, propuesto qué papel podría usted jugar? A mí lo que me gustaría es asesorar, en la hipótesis de que el señor Pedro Pablo Kuczynski gane la segunda vuelta, es asesorar directamente al presidente de la República. Porque el presidente de la República tiene que ser la persona responsable de dirigir personalmente la estrategia de la lucha contra la corrupción. Él tiene que asumir ese papel. No puede delegar en procuradores, en funcionarios de otro nivel, porque para que esto funcione bien, el reto lo tiene que asumir el presidente de la República. Si no, va a ser lo que ha ocurrido siempre. Solamente palabras, gestos, muchos documentos, muchos planes, pero no se avanza, porque quien tiene realmente el poder acá, por la estructura como estamos formados, es el Poder Ejecutivo y es el presidente de la República. De acuerdo. Y ahora, en el plan de gobierno de PPK, ¿usted encuentra que hay, digamos, suficientes propuestas, que las propuestas en el tema anticorrupción son suficientemente efectivas, digamos, como para garantizar un resultado? Es un trabajo inicial interesante, pero necesita obviamente, como toda obra humana, algún tipo de reforzamiento, algún tipo de desarrollo. ¿Qué le agregaría usted? Por ejemplo, para que funcione una estrategia anticorrupción, lo fundamental es que todo el aparato estatal, o sea, los tres poderes del Estado, tengan una política transversal para enfrentar la corrupción. O sea, que los tres poderes del Estado asuman esa estrategia. O sea, la idea es crear un Estado anticorrupción, donde el presidente de la República lidere el enfrentamiento a la corrupción. Y para ello
el Poder Judicial, el Ministerio Público tiene un rol fundamental. Lo primero que hay que hacer es incrementar de manera sustancial el presupuesto para el Poder Judicial, para el Ministerio Público y la Policía Nacional. El Poder Judicial tiene que tener la suficiente fortaleza para poder cumplir con los procesos en tiempos adecuados y reales. No es posible que un proceso por caso de corrupción tenga un mínimo de duración de 8 años. Es demasiado. Y al final terminan prescribiendo todo y el caso termina archivado. La impunidad genera más delitos. Entonces, claro, entre la corrupción y el crimen organizado y el delito existe un vaso comunicante. Son lo mismo. A mayor impunidad, a mayor corrupción, mayor índice de criminalidad y de delitos. Pero en el caso del Poder Judicial o del Ministerio Público, ¿usted cree que es un asunto de, en el caso específico del Poder Judicial, es un asunto de recursos solamente, o es un asunto de, digamos, de reforma interna, en el sentido de que no se sabe realmente cuál es la productividad o el desempeño de los jueces? Hay una ratificación cada 7 años que es cuestionada por algunos, en el sentido de que no es funcional. Debería haber un sistema de evaluación permanente. Las audiencias del Código Procesal Penal, no se sabe, algunas funcionan, otras no, algunos jueces pueden, no sé, hay que arreglar mucho internamente para darle más eficiencia, ¿no? Sí, pero es fundamental empoderar al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que tener recursos suficientes, no tiene que dejarse la cenicienta en el sistema estatal. El Poder Judicial tiene que tener recursos para que verdaderamente sea un poder y que el Poder Judicial controle al Poder Ejecutivo. Entonces, y que los jueces sean respetados. Pero a correlato de eso tenemos que exigirle a los jueces mayor compromiso con su trabajo. Los jueces tienen que darse cuenta que son servidores, que están al servicio de la sociedad y que tienen que cumplir realmente con su función. Pero ¿cómo? Entonces, eso, y tercer punto, tenemos que establecer un modelo procesal para que los procesos anticorrupción sean rápidos y eficaces. No puede demorar tanto tiempo. Bueno, ahora esos procesos se rigen por el nuevo Código Procesal Penal, incluso en Lima. Se supone que el nuevo Código Procesal Penal es mucho más célere, mucho más rápido, mucho más expeditivo y transparente. Sí, pero usted ve algunos casos de corrupción que con el nuevo Código Procesal... Con el nuevo Código que se demoran. Que están demorando. O sea, es que son casos complejos. Bueno. Y acá en el Perú se vienen... Porque todos los que se han juzgado, digamos, desde la época de Fujimori, de post-Fujimori, que todavía están pendientes, es increíble. Es decir, es un yo me imagino que para los propios acusados que no tienen sentencia es una pesadilla, es una falta de respeto a sus derechos humanos también. Es correcto, ¿no? Es que los procesos van dando vuelta porque se van anulando los juicios, se repiten, 3, 4 veces se repiten los procesos. Eso es increíble. Bueno, entonces se necesita pues una reforma profunda en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. ¿Cómo se va a ejecutar esa reforma? Digamos, la autorreforma parece que es difícil, tampoco se puede imponer desde fuera. ¿Cómo resolver ese dilema? Yo estoy convencido que la gran mayoría de jueces son personas honestas y quieren trabajar. Lo que hay que es reorganizar bien el Poder Judicial para potenciar sus habilidades y pueda desarrollarse los procesos de manera adecuada. La Fiscalía, también hay un buen número de fiscales que están dispuestos a trabajar bien. El problema es el modelo procesal. ¿Por qué no? Y, por ejemplo, acá... Pero que el nuevo Código Procesal Penal, ese modelo, ¿no le parece correcto? Sí, yo estoy de acuerdo con el nuevo modelo. Pero no funciona tampoco, ¿o qué? Pero, sin embargo, usted no ve la celeridad adecuada para resolver casos complejos. ¿Cómo afrontamos eso? Por ejemplo, el caso del presidente regional Goyo Santos, ¿no? de Cajamarca. Es un proceso que felizmente creo que ya va a empezar la etapa de juzgamiento, pero es un proceso que tiene ya un tiempo bastante prolongado. Lo que pasa es que en ese proceso hay un número importante de procesados, creo que son más de 70. Entonces, hay casos complejos. Se vienen 2 grandes casos que va a ser un reto para la justicia peruana. Es el caso Lavallato. Cuando se instale verdaderamente acá en el Perú va a ser algo tan grande como la corrupción de Vladimiro Montesinos. El tema de los papeles de Panamá también es un caso bien complejo que va a requerir de un esfuerzo muy importante de parte del Estado peruano. Es un reto para la justicia peruana. Usted dice que el presidente de la República tiene que liderar esto. ¿De qué manera, con qué instrumento, cómo lo haría?
Podrían ser a través de fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, empoderarse ahí. Esa podría ser una alternativa. Pero lo fundamental es que los tres poderes del Estado trabajemos unidos para enfrentar la corrupción. Acá cada institución tiene información que no comparte, por ejemplo, con otra. Es muy difícil trabajar de esa manera. ¿Cómo hacemos para limpiar el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía de estos elementos que están vinculados a mafias y a bandas organizadas? Eso se notó claramente en el caso Ancash. No habían fiscales, jueces y policías también vinculados a toda esta red delictiva, esta mafia, digamos, claro, dirigida por Álvarez, ¿no es cierto? Pero hay un montón de sitios, por ejemplo, en Cañete, en Mala, hay un montón de lugares en donde hay estas mafias, sea de construcción civil, de usurpación de terrenos, mafias de distinto tipo, que reclutan, que tienen reclutados a jueces, fiscales. Entonces esto es una cosa pues ya terrible. ¿Cómo hacemos para limpiar, para depurar? La intervención inmediata. Hay que modificar. El problema es que el Consejo Nacional de la Magistratura no trabaja a un ritmo adecuado. El Consejo Nacional de la Magistratura ha fracasado en su trabajo, en su deber de conocer la realidad del sistema judicial. El Consejo Nacional de la Magistratura está encerrado en su torre de marfil. Y tal es así que todo lo resuelve en base a rumas de papeles, pero realmente no conoce, o aparentemente no conoce, quiénes son los jueces y fiscales que trabajan en el sistema judicial. Entonces, muchos peces gordos pasan por la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura y ellos no dicen nada. ¿Usted cree que es, digamos, relativamente fácil identificar quiénes son los jueces y fiscales que puedan estar comprometidos con bandas organizadas, que están metidos de alguna manera, o que simplemente son corruptos, es decir, que reciben sobornos? En el sistema judicial todos nos conocemos. Ajá. Y además dan muestras muchas veces evidentes de ostentación de recursos económicos que no se condicen con sus ingresos. Entonces, es cuestión de analizar las declaraciones juradas de bienes. Es cuestión de acercarse y ver. Ya no, el que está comprometido con la corrupción no va a declarar, no declara nada. Todo está en negro. Y obviamente el esfuerzo de actividades de inteligencia y seguimiento es más difícil, pero hay que hacerlo. Entonces, pero sin embargo, ante esos focos que usted dice de corrupción a nivel nacional, yo en ese sentido estoy de acuerdo con el proyecto inicial que planteó el juez César San Martín cuando era presidente de la Corte Suprema, que lamentablemente fue desestimado. Intervención inmediata en algunas cortes donde existen lo que él denominó algo así como anillos de corrupción, círculos de corrupción. O sea, ¿por qué hay tanto formulismo y tanta burocracia para intervenir a estas... ¿Pero qué le impediría hacerlo a un presidente de una Corte Suprema? Necesita un dispositivo legal. O sea, hay que darle... ley para eso. Una norma. O sea, y ese era el proyecto que presentó el doctor San Martín. Y en el Congreso fue rechazado. Entonces, para darle mayor fortaleza al presidente del Poder Judicial, incrementar los años de permanencia de un presidente de la Corte Suprema, porque en 2 años recién está conociendo y organizando, estableciendo equipos de trabajo y no puede desarrollar su actividad. Al final de esto, el tema de anticorrupción es un tema que nos compete a todos nosotros y todos tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo, sin distingo de camisetas políticas. Acá todos tenemos que estar unidos. Los peruanos tenemos que estar unidos frente a la delincuencia, frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, y ahí no hay diferencias. Doctor Abelino Gallín, muchas gracias por su participación en La Hora N.